QBO Media. Te llevamos hacia donde va el mundo. www.qbomedia.com. Subite a nuestras redes y te transportaremos en un viaje desconocido. Nosotros ya estamos en contacto de manera virtual con Fabiola Ubone, quien es ministra de Gobierno de la provincia de San Juan y candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. Esteban Kenny y todo el equipo de QBO Media la saludan. Fabiola, muy buenos días. Buenos días, Esteban, y buenos días para todos los que nos miran y nos escuchan en este momento. Fabiola, estamos, diríamos, a menos de 2 semanas, ¿no?, de llevarse a cabo las PASO en la provincia de San Juan. ¿Qué balance puede hacer usted como precandidata justamente a diputada nacional y previo, digamos, a estas elecciones intermedias en cuanto al recibimiento de la gente en las actividades que realizan día a día? El balance, sorpresivamente, porque estamos preparados quizás para encontrar, nosotros desde el Ministerio de Gobierno ya hemos recorrido 3 veces los municipios, ¿no? Y escuchamos, más allá de quejas, las angustias y las preocupaciones de la gente que tienen que ver con el año y medio transitado que nos sorprendió la pandemia, que nos obligó de alguna manera o nos llevó a modificar nuestro estilo de vida, de comportarnos, de aprender, de enseñar, de reunirnos, de tener entrevistas, como en este caso, ¿no? De estudiar, pero más allá de eso, esto lo veníamos escuchando, esto sigue siendo parte del diálogo permanente y de la escucha activa con los vecinos y las vecinas, que en este caso me toca recorrerlo por campaña. Y lo más importante es, el balance es positivo, ¿sí? O sea, esto quiero decirlo con total certeza, porque incluso ante una situación angustiante, una crítica, tenemos las herramientas para contarle a cada uno de esos vecinos qué se hizo y cómo se puede mejorar, aun cuando, habiendo hecho algo, podamos haber cometido un error, porque somos seres humanos también, dando lo mejor de nosotros para solucionar la problemática que generó la pandemia, que veníamos con una economía muy compleja y que la pandemia la complejizó aún más, ¿no? Pero desde ese lugar, no solo que hemos trabajado en orden a solucionar y a gestionar lo que la pandemia nos obligaba a salir a solucionar, en el caso del Ministerio de Gobierno, repatriados, permisos de circulación, corredores seguros, todo el sistema que tenía que ver con que lleguen las cargas a través del transporte de carga a la provincia, entren y salgan, y ser cuidados de esos trabajadores, transporte público, todo lo que traspasa por este ministerio. Pero además, también tuvimos una gran oportunidad los sanjuaninos y las sanjuaninas, que nos dimos entre todos, y fue llegar a sentarnos en el Acuerdo San Juan. Escucharnos activamente, cuando te digo escucharnos activamente, digo escucharnos en actitud empática de escuchar qué es lo que le pasa al otro, y también que el otro escuche de la misma manera, y a partir de ahí construir entre todos esa hoja de ruta que en aquel momento, hace casi un año atrás, nos planteábamos como la hoja de ruta para transitar la pospandemia, pero que ante la buena sinergia que hubo entre los sectores y los actores del Acuerdo San Juan, empezamos a transitar el final de la pandemia y seguramente la pospandemia, porque han habido acciones de mediano y de largo plazo, ¿no? Entonces, la verdad que estas acciones concretas que tienen que ver con gestión y con estar cerca de la gente, es lo que la gente nos pide, ¿no? Que sigamos trabajando de la misma manera, que hoy como ministra de Gobierno me toca ocupar este lugar y llevar adelante, de repente me van a ver en operativo, con DNI, con SUBE y demás cosas, pero que bueno, si llegamos al Congreso, mediando el voto de confianza de todos los sanjuaninos y las sanjuaninas, que sigamos trabajando de la misma manera y darte la certeza de que es la única manera de trabajar, ¿no? Y si bien lo podíamos pensar y lo podíamos tener en cuenta antes, el Acuerdo San Juan marcó un antes y un después en la forma de la participación ciudadana, en la forma de hacer política, en la forma de que todos seamos protagonistas de nuestra propia realidad y del crecimiento que tiene San Juan. Bien. Aprovechando su presencia en este caso de manera virtual,
y la conocemos en su función pública como ministra de Gobierno, pero queremos conocerla más en profundidad, digamos, como candidata y como ciudadana sanjuanina, sobre algunas cuestiones que nos interesaría saber su opinión. Por ejemplo, Fabiola, ¿qué opina usted sobre el adoctrinamiento en las escuelas? Mira, no, a ver, la escuela está hecha para la educación formal, ¿sí? Y sí creo, yo soy muy joven, por supuesto, pero a ver, yo cuando he transitado mi etapa escolar, hemos tenido instrucción cívica, sabíamos de qué se trataba. Los chicos van sabiendo, yo tengo dos hijos escolarizados y conocen más o menos las estructuras de los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, cómo están conformados, pero al ser tan abstracto para un niño de primaria, quizás hay que bajarlo un poco más, ¿no? Entender que el día de la elección no es una opción el voto en blanco o el voto nulo, porque estamos ejerciendo nuestro derecho a votar, que costó, que haber tenido este derecho, sobre todo para las mujeres, fue producto de grandes luchas, de grandes conquistas, de muchas generaciones, para que fuéramos escuchadas, de votar y luego de poder ser elegidas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, una opción en democracia nunca es no votar o votar en blanco o votar nulo, sino siempre es poder munirnos de la información, y eso es a través de ustedes, agradecerles este espacio para contarles a los sanjuaninos y a las sanjuaninas por qué votarnos a nosotros, por qué somos la mejor propuesta para San Juan, y a partir de ahí ejercer su voto libremente con la libertad que te permite la democracia en la que vivimos y que debemos, sobre todo las generaciones jóvenes, sostener, fortalecer las instituciones para que esta democracia siga creciendo. Bien, hace días atrás la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, al ser consultada si había que emigrar del país para dejar de sentir miedo, ella dijo que Suiza es más tranquilo pero más aburrido. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que la crisis económica que venimos transitando en la Argentina, y en San Juan quizás en menor medida porque hay un gran esfuerzo de este gobernador y de todo su equipo en mejorar estas condiciones. Por algo tenemos el menor índice de desempleo, cerramos todos los años con equilibrio fiscal, con un presupuesto ordenado. Digo, nuestras cuentas, incluso en pandemia, se tomó la previsión de tomar la posibilidad de tener autorizado créditos por las dudas de que esto no alcanzara, y no se llegó a tomar esos empréstitos, esos créditos, pero la inseguridad muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con cuando la plata no nos alcanza, y lamentablemente con eso y voy a ir un poco más allá, y con visibilizar de una manera demasiado expresa situaciones que terminan siendo hasta complejas a la hora de mostrarlas, ¿no? Yo creo que en algún momento escuchaba, por ejemplo, a Angela Merkel, que decía que la libertad de expresión, palabras más, palabras menos, no me lo acuerdo exactamente, pero la libertad de expresión debe existir y existe, pero se termina donde se expresa odio o se le falta a la dignidad a una persona. Y creo que es fundamental que tengamos esto como paradigma, como orden, porque la verdad que podemos estar en contra y manifestarnos, repudiar actos de violencia, pero cuando mostramos esos actos de violencia y no mostramos cosas positivas que suceden, es costoso. La inseguridad existe, se trabaja mucho por la seguridad. En San Juan hace 6 años se trabaja muchísimo por profesionalizar las fuerzas de seguridad, por darle certeza a la gente de que sí puede confiar en un agente policial para pedir ayuda ante una situación conflictiva en la calle, por ejemplo, y debemos trabajar mucho para que estas situaciones dejen de darse. Estamos en campaña, nos han pedido muchas situaciones, y el secretario de Seguridad nos ha acompañado en un montón de reuniones que las hemos separado de la campaña. El pedido lo hemos recibido en campaña, y él, a través de los referentes barriales, se ha ido reuniendo para poder visibilizar estas cuestiones en territorio y poderlas mejorar. Bien, Fabiola, hace días atrás también tuvimos la visita de Patricia Bullrich, presidente del PRO a nivel nacional. Estuvo visitando la provincia de San Juan y dijo que se veía mucha ranchada en la provincia,
y mucha pobreza. Seguidamente, Marcelo Arancibia, precandidato también a diputado nacional, pero por consenso Ichigualasto, dijo que se compara San Juan con Haití en cuanto a niveles de pobreza e indigencia. ¿Usted lo ve de la misma manera? Mira, está claro que yo no lo veo de la misma manera, pero sí voy a decirte que declaraciones de ese tipo para eh, personas que, primero debo aclararte que respeto mucho, yo creo que todos los que nos toca hoy ser precandidatos, enfrentar este desafío, son dignos de mi respeto y de su ejercicio profesional, pero que ellos que hoy están pretendiendo representar a los intereses de San Juan, vean ese San Juan. Vean en un San Juan que tiene la mejor política habitacional del país, que tiene 5.500 viviendas en construcción, 3.000 más que pronto se licitan, un cupo más que se distribuyen. Por supuesto que hay un cupo de 1.800 que fueron las que directamente van a asistir a las familias que se quedaron sin casa el 18 de enero y que como Estado debemos estar a la altura de las circunstancias y acompañar a esas personas. Luego quedan dos villas por erradicar y no hay más villas en San Juan ni asentamientos digamos, de características complejas para la vivienda, en términos de vivienda. Y luego seguir sorteando, y los próximos cupos que han llegado, el gobernador ha decidido repartirlos entre todos los departamentos, porque sucede que en algunos departamentos, generalmente los departamentos son los intendentes los que colaboran con el terreno, el gobierno nacional y el provincial son los que gestionan para la construcción y finalmente la entrega, ¿no?, de las casas. Bueno, se han comprado terrenos desde el gobierno provincial para poder hacer barrios, por ejemplo, en Santa Lucía, en Rivadavia, digo, lugares donde era costoso llegar con este objetivo final para poder empezar a trabajar. Me entristece mucho que líderes políticos, que personas que pueden llegar a ocupar una banca en el Congreso, piensen que San Juan, de alguna manera, con esos planteos, que es una ranchada, que ven ranchadas, que se parece a Haití, cuando nadie puede negar que San Juan hace 20 años tiene un crecimiento sostenido, que no se parece en lo más mínimo a lo que hace 20 años, que tampoco era una ranchada. Mira, yo hace 20 años volvía de Córdoba, y yo en Córdoba me hice dos grandes amigas, una de Santa Cruz, que vive actualmente en Caleta Olivia, y otra de Santiago del Estero. Y siempre hablábamos de nuestros lugares de origen, y mi amiga de Santa Cruz vino cuando me recibí a San Juan. Y cuando llegó a San Juan hace 20 años, y de 20 años a esta parte ha crecido muchísimo más, me decía, la verdad que tu ciudad es hermosa. Bueno, en Córdoba de repente era como que todos eran pueblos, ¿viste? O sea, se nombraba de esa manera. Es una ciudad hermosa, me dice, la verdad que es increíble. Aparte, con la modernidad que tiene propia de haber vivido el terremoto del 44, ¿no? Entonces me entristece mucho, no sé qué foto están viendo de San Juan, cuando se han sentado en la mesa del Acuerdo San Juan, sus espacios, a lo mejor no ellos personalmente, pero sí sus espacios, que han trabajado para que el Acuerdo San Juan tenga acciones claras y concretas en beneficio de todos los sanjuaninos, y que la política habitacional, la pobreza, el desempleo, el trabajo, la cultura del trabajo y la paz social sean el eje de trabajo permanente para lograr menos conflictividad social y, por supuesto, más empleo y más posibilidades y más desarrollo para San Juan. De verdad que no entiendo cuando plantean esas Bien. cosas. Fabiola, en estas elecciones de medio término, ¿se está plebiscitando también la gestión del gobierno provincial y nacional? Por supuesto que sí. El gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales. Porque hemos transitado, si bien siempre de alguna manera es así, especialmente en este momento, porque hemos transitado un año y medio, como te decía al principio, que nos modificó la vida y que no lo llamamos a la humanidad entera, ¿no? Entonces, ¿qué pudimos hacer con esto que pasaba? ¿Y qué respuestas pudimos dar? Y te puedo contar que desde el gobierno provincial se repatriaron, te puedo contar cosas que hemos hecho nosotros, pero que todo, se repatriaron 100.000 sanjuaninos, se trabajó con todo lo que te decía al principio, se vacunan actualmente 10.000 sanjuaninos por día, inclusive los días domingo. Nunca, ni en San Juan, ni en la República Argentina, se tuvo que elegir entre un argentino o una argentina, entre un sanjuanino o una sanjuanina, ni por edad, ni por ningún tipo de motivo para ser internado cuando necesitó ser internado. Cuando llegábamos quizás
a tener márgenes que nos podían preocupar de camas disponibles, se planteó una nueva estrategia de externación de pacientes que podían ser externados con monitoreo de internación domiciliaria para tener más disponibilidad. Digo, siempre se ha planificado, se ha trabajado para que todos tengan tutelado, protegido y garantizado su derecho a la salud. Después de eso se ha trabajado en el trabajo, en la economía de la provincia para dinamizar estos procesos que hacen que una sociedad se mueva y se desarrolle. Bien, supongamos que Fabiola Ubone se constituye en candidata, ¿no? Propiamente dicha, por el Frente de Todos, y después salga electa. ¿Cuál sería uno de los primeros proyectos a presentar? Mira, yo no sé si te puedo hablar de un primer proyecto, sí te puedo hablar de temas que creo que son, para mí son muy importantes. Hay todo lo que tenga que ver con ampliación de derechos, y esto es casi de manera transversal, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica, a la luz de lo que logramos en San Juan, poder generar condiciones claras para las inversiones, para el emprendimiento. Hay muchos jóvenes que emprenden hoy en San Juan y que necesitan que podamos aportarles esa seguridad jurídica para seguir emprendiendo en San Juan, seguir generando fuentes de trabajo y seguir creciendo, ¿no? Desde ese lugar yo creo que es algo que nos debemos dar como debate, y luego todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y la perspectiva ambiental deben trabajarse de manera transversal en todas las normas que nos toque analizar, estudiar y finalmente sancionar en el Congreso de la Nación, en el próximo Congreso de la Nación. Bien, por último, Fabiola, ¿cuáles son las actividades que tienen previstas, digamos, de cara al cierre, ¿no? Porque ya estamos a contados días de las elecciones del próximo 12 de septiembre. Así es, bueno, todos los días mucha caminata, mucho contacto con los vecinos, cuidando protocolos, con la cantidad de personas que debe ser, con los barbijos puestos, con la distancia social. Es importante que no pongamos en riesgo lo que hemos construido entre todos. El proceso electoral se da, no podemos dejarlo llevar adelante porque hace también a la democracia, pero lo que hemos construido entre todos en términos de salud no puede de ninguna manera ponerse en riesgo. Entonces, la visita a los vecinos, las reuniones se hacen con distancia, con protocolo, con cuidado de las personas, con barbijos, al aire libre en lo posible. Siempre se han llevado al aire libre en lo posible, salvo algún día de mucho frío, pero que no recuerdo alguno en particular, y el resto han sido al aire libre, y con distanciamiento social. Nos podemos reunir, nos podemos juntar, estamos en una misma reunión, nos podemos sacar una foto, pero la reunión y la situación se da en términos de distancia, de cuidado, de protocolo, para seguir cuidando la salud. Las elecciones no nos pueden costar un retroceso en los términos de lo que se ha logrado en materia de salud en la provincia de San Juan. Muy bien, Fabiola, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos y un placer haber compartido con ustedes este ratito. Muchas gracias, que tengas buen día. QBO Media. Te llevamos hacia donde va el mundo. www.qbomedia.com. Subite a nuestras redes y te transportaremos en un viaje desconocido.